Bueno, este texto que está tomado de un libro que es Realidad y Juego, lo escribió hace muchos años, en la década del 50, un pediatra que se dedicó después al psicoanálisis también, y que es una guía para no solo psicoanalistas, sino también para pediatras, que es que fue Donald Winnicott. ¿Mm? Es un texto muy lindo, quizás muchos deben conocerlo, por lo menos por el nombre, y por supuesto muy esperanzador y bastante idealizado. Pero me parece que condensa bastante bien lo que de alguna manera creo que uno tiene que tener como guía cuando piensa en un adolescente. Eh, yo les contaba que me pregunté por qué había elegido el área de adolescentes cuando empecé a trabajar en el campo PSI. Y bueno, lo fui develando paso a paso. Es que mi propia adolescencia no fue sencillo caminarla y atravesarla. Luego de mucho trabajo interno, incluso durante la adolescencia de mis hijos, me llevó a considerar que más allá de la distancia que uno pone con aspectos de uno mismo, aspectos que ocurrieron en otros tiempos, que de alguna manera quedan sumergidos, quizás olvidados, vale la pena que nuestro pasado, digamos, sea tenido al menos en cuenta cuando pensamos en nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos adolescentes. Y es un buen ejercicio, digamos, pensar en nuestra propia pubertad y adolescencia. No es sencillo. Ser un adolescente y ser un adulto son dos cosas muy distintas y hasta cierto punto incompatibles. Me pareció que la mejor forma de acercarme a charlar sobre este tema podía ser tomar emergentes que surgieron de un sondeo que se hizo a muchas familias, o a todas las familias en realidad, que respondieron muchas familias por parte de la escuela, tomar los emergentes comunes que había e ir pensando cosas a partir de ahí. ¿Qué es lo que hice? Voy a ir contándoles un poco algunas de las temáticas que se plantearon y vamos haciendo algunos comentarios. Cambios en la adolescencia. ¿Qué es lo que hace ajena o lo hace ajeno al adolescente? Del niño que tantos años acompañamos y nos acompañó, de la niña que tantos años acompañamos y nos acompañó, algo se transformó. Se produjo una metamorfosis. Freud, en un importante artículo escrito en 1905, titulado Tres ensayos para una teoría sexual, en el tercer ensayo habla de la metamorfosis de la pubertad. Es que esa transformación profunda que se da en la pubertad implica un cambio que no tiene vuelta atrás. La irrupción hormonal produce efectos sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios. El preadolescente o puber es testigo de un cambio corporal que lo asombra, un cuerpo que no controla. La niña, ahora joven, puber, tiene su menarca cual ritual marcado en el cuerpo que marca una sucesión de episodios mensuales que denotan la actividad ovulatoria ovárica y los cambios en su mucosa uterina. Olores fuertes por actividad de glándulas sebáceas, así como emergencia de granos son también típicos de estos tiempos. Hay una transformación muy fuerte, el crecimiento de huesos, crecimiento de cuerpos. Psíquicamente hay un fuerte desorden que se irá organizando poco a poco. Suceden diversas manifestaciones. Por eso, cuando pensamos en chicos con dificultades serias, nos alerta, digamos, encarar y resolver con premura parte de los desórdenes, porque la irrupción puberal es un momento crítico donde brotan a veces problemas, digamos, explotan problemas que se han ido incubando y no resolviendo a lo largo de la infancia.
De todas maneras, la idea es hablar de un adolescente normotípico, ¿eh? Psíquicamente, entonces, hay un fuerte desorden, sí. Para los padres, los cuales vienen a veces con nostalgia y cierto dolor, quedar atrás al niño o niña de sus amores para encontrarse con una persona cambiada, a veces mucho, con los efectos de extrañamiento que presenta la otredad. La docilidad con caprichos propia de la infancia troca por sujetos con cambios de carácter, personas que confrontan, o simplemente se repliegan en su cuarto limitando a lo necesario sus intercambios verbales. Una parte importante de la adolescencia es romper psicológicamente con los padres y forjarse una identidad propia. No se puede ser un niño para siempre. Esta separación psicológica es necesaria. Una manera es hacer lo que te han dicho que no hagas. Por otro lado, en los adolescentes también es muy importante aprender a asumir riesgos. Es muy importante lo que se haga y lo que se gana al hacerlo, y también lo que se pierde en ello. El problema es que a los adolescentes les resulta difícil calibrar los riesgos modernos. La escuela, el colegio, es un terreno, es un espacio de entrenamiento social. La misma reticencia que muchas veces se advierte con los propios padres y secundariamente hermanos, tiene como contraparte fuertes lazos con los pares, como si se tratara de seres de la misma especie. Las identificaciones se dan dentro de los grupos a los compañeros y compañeras más afines o que mayor atracción ejercen por liderazgo o desenvolvimiento. Aquel en quien puedo o logro mirarme por identificación de circunstancias, por empatía, por intereses comunes, por idealización extrema. El desprendimiento de la mirada hacia los padres, la caída de los ídolos, busca desesperadamente otros referentes afuera del hogar. Es una búsqueda exogámica, muchas veces a tientas y con riesgos. La contraparte de ese andar a tientas, por bordes y riesgos es la preocupación de los padres por la consecuencia de tanta, a veces, autonomía conquistada. Preocupación devenida muchas veces en angustia, donde hay que discernir la aprensión y el duelo por la pérdida del niño o niña que ya no es y que ya no controlo, del objetivable riesgo de la inmadurez de mi hijo, hija. No todos los adolescentes logran una clara salida exogámica representada por su pertenencia a un grupo que comparte ideas, ideales, grupos musicales, juegos en línea o redes sociales, bailes o juntadas. Hay también adolescentes dificultados en romper el cascarón, en desplegar lazos sociales, en aceptar la transformación contundente que le ha dado la vida. Jóvenes que se repliegan, que se ensimisman, que no se comunican salvo quizás con algún otro adolescente en semejante situación. En ocasiones los tipos que corren se hace aliviador que un hijo o una hija no quieran salir, sean caseros. La fantasía de resguardo y de nido completo se nutre en parte con ello, a pesar de que la procesión vaya por dentro. Algunas consideraciones clínicas. Los adolescentes, las adolescentes, ¿de qué adolecen? Las adolescentes adolecen de lo que les hizo la pubertad, es decir, el segundo despertar sexual, para lo cual obviamente no tienen disponible de inmediato la letra para lograr la buena orientación vectorial. También el adolescente siente que se va aproximando de a poco a un tiempo en el cual ya no es como cuando de chiquito le decíamos, bueno, cuando seas grande vas a tener un novio, vos también vas a poder dormir con tu novio en la cama como papá y mamá. Va llegando un momento en el cual ella quiere tener sus propias experiencias. Bueno, ahí en ese tiempo de las propias experiencias, muchos caminos son posibles. En los tiempos que vivimos, yo recojo, por lo menos en la clínica que practico, la cantidad de jóvenes que acuden especialmente con una desorientación que no es solo vocacional. Desorientación también en la orientación sexual y aún existencial. Y en general, lo que uno escucha es que lo que está detrás es algo que lamentablemente está de moda hace ya tiempo, que es creer que combatir la estructura patriarcal, con lo cual estoy de acuerdo, si entendemos
estoy de acuerdo en combatir la estructura patriarcal. Si entenderemos por estructura patriarcal el abuso de poder de un padre. Pero de pronto se tira por la borda, junto con el padre patriarcal, lo que corresponde a lo que es la función paterna y materna. La función de un padre que debe acompañar a sus hijos, dándole esos significantes, ese saber que precisan para orientarse en la vida, ese saber hacer. No es lo mismo un padre que tenga autoridad que un padre autoritario. Y lamentablemente uno de los problemas que tenemos desde hace mucho en la sociedad es la dilución de la autoridad. Como verán, la posición de padres no es muy sencilla en muchos casos. Por ello deben tener presente la importancia de la palabra, la propia y la ajena, de decir y orientar, pero también de escuchar con respeto y sin prejuicios. Como padres, nuestra firmeza debe ser continente. Nunca hay que reaccionar en espejo con un hijo o una hija. El espejo es de manera horizontal. No somos pares y eso hay que mantenerlo. Los adolescentes son muy sensibles a la injusticia, a la reprobación, a la estigmatización y a la salida de nuestro rol de padres, pues se sienten en condición de orfandad. El diálogo, la palabra justa, la referencia a otros jóvenes como forma indirecta de abordar un tema. Hablar, así como la palabra brutal y acosadora perturba y hace daños, la palabra bien empleada es caricia y es alivio. Atentos los padres al cuerpo adolescente, terreno donde denotan angustias y pensamientos trastocados. Se habló de límites, de desorden de sueño, autonomía de decisiones. El tema límites está pivoteando sobre otros temas como el de autoridad, el de autonomía, por ejemplo. Es que ejercer la autoridad puede abrir muchos matices en su concepto y en su ejecución. Es muy común trabajando con padres que en muchos casos uno deba legitimar y acentuar la necesidad que tienen sus hijos de que se les planteen límites. Muchos padres no saben cómo planteárselos a sus hijos e hijas, sin pasar a una escena violenta o en todo caso autoritaria. El respeto se gana. La imposición será un respeto acartonado, que promoverá un respeto acartonado, que dificultará un pasaje menos cruento de niño a joven en el camino de la adultez. Cuando los padres o algunos de ellos plantean que no pueden o no logran, trabajando con chicos, por ejemplo, con niños, o no saben cómo facilitar que un niño duerma en su propia cama, en la de él, en la mayoría de los casos nos encontramos con una dificultad de instaurar un límite, de ubicarse en el lugar del padre. Los límites, y esto es muy común, es muy común, se termina abdicando y los niños terminan durmiendo en la cama de los padres, digamos, no habiendo separación, no habiendo puerta cerrada, que marque un límite entre el espacio infantil y el espacio adulto. Esto después se lleva, se arrastra hacia otra escena, tiempo más tarde. Los límites están vinculados al concepto de autoridad y es el posicionamiento de los padres como adultos y la ubicación de los hijos como niños lo que mejor puede graficar esta situación. Se escucha muchas veces a nivel popular frases como la autoridad se ha perdido, los hijos hacen lo que quieren, ustedes padres deben instalar una autoridad que falta o se ha perdido. También a nivel social es común oír hablar de pérdida de credibilidad en las instituciones más jerárquicas del país y consecuentemente un vacío de autoridad. Es un tema muy candente el tema de la autoridad. Es un tema que debería llevar a largas discusiones, intercambios. La autoridad se instaura, pero no tiene que ver con una actuación de rigidez, distancia, seriedad y gritos. La autoridad tiene relación con el lugar que ocupa un sujeto frente a otro. El amor que le profesa no debe obstruir la intervención calma pero firme ante cuestiones que requieran marca y esencialmente un liderazgo, que puede tomar muchas formas, pero donde la empatía, el estar en disposición y la capacidad de contención son componentes importantes. En particular, la adolescente, por definición, interpela a la autoridad, pero la autoridad instituida como los padres del todo saber, los padres de su reciente infancia.
la autoridad de los padres frente a la pequeña que ha sido. Acá hace falta una rectificación por parte de los padres. Uno no puede mantenerse en el mismo lugar con hijos adolescentes que cuando estos mismos hijos eran niños. A veces el pasaje es tan rápido, el tiempo pasa, ¿no? Y el estado se transformó, el estado de un sujeto, de niñez a adolescencia, es tan, ¿no? Como si hasta hace poco, ¿no? Era mi bebé. Bueno, acá hace falta una rectificación, digamos, en el posicionamiento de los padres. La confrontación a veces es muy dura, dependiendo de la modulación y ductilidad de sus padres, que también requieren llevar adelante una transformación, pues están ante un sujeto nuevo. La niña se ha transformado en otro sujeto. Cuando no hay un buen espacio para el decir, para la expresión artística, la verbal, para sentir, donde prevalezcan la confianza y la contención, se pueden generar manifestaciones inquietantes, como trastornos diversos, alimenticios, actuaciones agresivas o sexuales, malas formas de vinculación, salidas frecuentes del hogar, acceso a bebidas alcohólicas, drogas, o por el contrario, encierro en la habitación, poca participación en el hogar, incomunicación, fracasos en la actividad escolar. Se preguntaba a alguien si es común que se presenten desórdenes del sueño en los adolescentes. Aunque no es general, existen muchas adolescentes que cambian sus hábitos de sueño o acentúan hábitos de sueño alterados respecto a horarios de dormirse que ya ocurrían en la etapa de infancia. La regulación del descanso en la infancia es responsabilidad mayúscula de los padres. Llegada la adolescencia y avanzados sus tiempos, se ven, y más acentuados por los tiempos de pandemia y aislamiento social obligatorio que hemos vivido, a adolescentes que vieron alterado su descanso. Se duermen tarde, varones con juegos online, mujeres que chatean de manera interminable, contemplación de videos, o sencillamente noches de cierta angustia que transcurren con pensamientos circulares de color oscuro, y en el mejor de los casos con expresiones de corte artístico a través del dibujo y la pintura, por ejemplo. Charlar sobre estas cuestiones, escuchar si se disponen a hablar aquello que les pasa o que piensan, son los primeros pasos para facilitarles, para ayudar a cambios de conducta. Límites y salidas nocturnas. Es otro tema que surgió. Los límites y la regulación de las salidas, la vida nocturna de los adolescentes está vinculada a la autonomía progresiva que se va ganando, pues la autonomía se gana. Así como la habilita la responsabilidad que la joven muestre en el manejo de lo propio. Esto último también requiere, por un lado, una confianza hacia aquello que se le ha brindado con lo que se le ha equipado durante años. Si fueron dados los instrumentos adecuados que la joven ya tiene. Los padres deben saber, por otro lado, a dónde va, con quién sale, con quién se encuentra, e ir soltando en la medida en que la confianza se fortalece. Pero la autonomía implica derechos y obligaciones, y hay una legalidad que es la que se plantea en el hogar. Estar demasiado encima o sobrecargar el tema en general termina siendo una estrategia perjudicial, pues puede llegar a manifestaciones reactivas. Pero reitero, hay una legalidad en cada hogar, y eso hay que defenderlo a rajatabla. Vivimos un mundo convulsionado y complejo, que no ahorra riesgos reales en la circulación de los y las jóvenes, en especial de noche. Hay la información temprana desde que comienzan a aprender a viajar, a movilizarse solas, la información sobre cómo evitar riesgos, cómo actuar ante situaciones inesperadas, y los recursos de ir acompañadas a viajar en taxis de empresas o apelar a la disposición de los padres cuando se puede, utilizar un celular con fines de conectarse ante cualquier inconveniente, el saber que siempre ocurra lo que ocurra, serán ayudadas, apoyadas y bien recepcionadas, es un paso importante. Muchas veces se anticipan etapas y cada vez las chicas hacen programas que parecerían no ser propios de la edad. Fue otra intervención. Muchas veces se observa una pseudo anticipación de etapas. Niñas que con menos edad intentan hacer aquello que tiempo atrás se iba dando en edades mayores.
Según los grupos, los liderazgos, las referencias, puede haber aspectos, avances parciales, que tengan algún giro anticipado en su presentación. Pero si se exacerba la mascarada femenina, si vemos niñas con un exceso de anticipación, deberá ponerse atención en cómo se posicionan, en su grupo de amigas, qué rol toman. No siempre todo lo que hacen los cercanos conlleva una habilitación automática en casa. Y eso hay que expresarlo. El que haga otra u otro algo no implica que vos lo puedas hacer, ya que cada hogar define reglas de convivencia y acuerdos según las pautas y criterios familiares particulares. Siempre es mejor una buena negociación, persuadir con argumentos y no responder especularmente. No establecer castigos o prohibiciones desde el enojo, pero sí marcar los límites frente a situaciones que así lo demandan. Cuantas menos intervenciones extremas se tomen, menor será la sensación de injusticia de parte de las jóvenes. En alguna ocasión conviene tomar alguna decisión absoluta que marque la legalidad en la que se vive y por supuesto habrá que sostenerla. Esto es muy importante, ¿no? Cuando a veces se usa una bala de plata, digamos, se toman decisiones fuertes, después hay que poder sostenerlas en el tiempo. Los padres deben tener muy claro que, y además lo ideal y esperable es que no siempre ocurre, es que haya un acuerdo, aunque el desacuerdo pueda estar en la posición que los padres toman. Los padres deben tener muy claro que una contención y un límite establecido a tiempo tranquiliza a la joven. Una contención y un límite, aunque genere ruido, tranquiliza. Parece raro esto, ¿no? Pero una joven se siente tranquila si los padres la contienen, a veces con una prohibición, con un no. Salidas, uso racional de la tecnología. Bueno, se tocó este tema. Aprovechemos la palabra salida para destacar que salida es lo que los adolescentes deben encontrar. Salida de la familia primaria, de la dependencia infantil. La adolescencia es un entrenamiento maravilloso que en las buenas circunstancias practica una joven para su pasaje de adultez. La plena autonomía, el libre ejercicio de sus libertades. Por lo pronto las salidas son entrenamientos y actividades esperables y deseables. Por supuesto que en torno a ello hay muchos temas como con quién, a dónde, hasta qué hora, bajo qué resguardos, y eso es incumbencia de los padres. La contracara es la no salida, el encierro, el pasarse un fin de semana, sino buena parte de la semana, adentro de casa, sin interés evidente para hacer programa y en el peor de los casos, encerrada en su cuarto, tirada en su cama y quizás sea un celular su conexión con el mundo. Antes que nada, si algo de esto vieran en algún momento, no le retiren el celular. Intenten ayudarla en que busque y encuentre otras tantas maneras de conectarse con el mundo. Uso racional de la tecnología. Este tema requeriría muchas charlas, debates y quizás algo más. Es un tema apasionante, particularmente es un tema, digamos, con el cual estoy conversando de alguna manera en este último tiempo. Voy a hacer algunos comentarios para no irme del foco general de la temática adolescente. Pero bueno, voy a hacer unos comentarios a partir de un libro que me parece que cuestiona, no comparto en un 100%, lo anticipo, digamos, las posturas, pero sí comparto muchas de estas posturas. Es un autor francés, que es doctor en neurociencia y director de investigación en el Instituto Nacional de Salud y la Investigación Médica de Francia. Se llama Michel Desmirguet y escribió un libro en agosto del 2019, lo editó, que se llama La fábrica de cretinos digitales. La fábrica de cretinos, es fuerte, el título, el texto también. La fábrica de cretinos digitales.
los peligros de las pantallas para nuestros hijos. No quiero asustar a nadie y pido por favor que no vayan corriendo después de esta charla a sacarle los celulares a sus hijas. Solamente es un pantallazo y una mirada sobre algo que se está discutiendo en el mundo. Aunque acá me parece que mucha discusión por ahora no ha habido, acá en nuestro país digo. Él expresa allá en su prefacio, y refiriéndose al consumo diario de todo tipo de pantallas. Entre los 13 y los 18 años, el consumo roza ya las 6 horas y 45 minutos. Esto anualmente equivale a 2.400 horas en el caso de los estudiantes de secundaria. 40% del tiempo diario en que se encuentran despiertos. Él plantea que se ven afectados todos los pilares del desarrollo, somáticos, emocionales e intelectuales. En el libro menciona las pruebas PISA y una caída de la producción intelectual. Él cuestiona la idea de que lo digital, digamos, sea un incentivo para el desarrollo, digamos, del sujeto, sino que plantea que por primera vez hay un retroceso en el desarrollo de generaciones en generaciones. Detenernos en este aspecto, aunque es apasionante y de actualidad, nos impediría el objetivo de esta charla. Pero Desbourguet en su libro arremete contra una opinión popular y sostenida, incluso por pseudocientíficos, a su decir, sobre los beneficios para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes por parte de los medios digitales. El texto está muy bien escrito, es impactante y contundente en cuanto sostiene con argumentos científicos basados en estudios comprobables que hay demasiados intereses en el mundo, intereses centralmente económicos, que mantienen verdades no solo incomprobables, sino de un grado de falsedad elevada. Por mi parte, les voy a decir que comparto en buen grado varias de las afirmaciones que Desbourguet sostiene, pero tengo una mirada menos alarmante y tremebunda que el autor. Entiendo además que este libro fue escrito antes de que asolara la pandemia al mundo y que más en estos tiempos, aún con resabios, los medios digitales han servido de mucho a los adolescentes y al mundo humano en general. La comunicación, antes que nada, se ha sostenido mucho en el hilo de lo digital. De hecho, yo trabajo hasta con niños, en buena medida he trabajado y trabajo de manera digital, trabajo a distancia, también trabajo presencial. Con adolescentes trabajo casi exclusivamente de manera presencial. Fíjense, con niños no. Puedo trabajar a lo mejor con una plataforma de juegos, un Zoom. Con adolescentes me veo en la necesidad de trabajar de manera presencial. Me permitiría hacerles una lectura rápida de un par de párrafos del libro que me parece que enfocan algunas cuestiones interesantes y para ilustrarles un poco más sobre lo que está en discusión aún hoy en el mundo. Desbourguet dice: en realidad, más allá de estas flagrantes inaptitudes técnicas, las nuevas generaciones también presentan unas pasmosas dificultades para procesar, clasificar, ordenar, evaluar y sintetizar las gigantescas masas de datos que se almacenan en las entrañas de Internet. Según los autores de un estudio sobre este problema, creer que los miembros de la generación Google son expertos en el arte de la búsqueda digital de información constituye un peligroso mito. Esta triste comprobación se ha visto corroborada por las conclusiones de otra amplia investigación de varios profesores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que concluyen que en general la capacidad de los jóvenes, estudiantes de secundaria y universitarios, para razonar acerca de la información disponible en Internet puede describirse con una sola palabra: desconsoladora. Nuestros nativos digitales tal vez consigan saltar entre Facebook y Twitter, al mismo tiempo que suben una selfie a Instagram y envían un mensaje de texto. Pero cuando se trata de evaluar la información que circula por las redes sociales, resulta que son fáciles de engañar. En todos los casos, a todos los niveles, la falta de preparación de los estudiantes nos ha desconcertado.
Son muchos los que piensan que como los jóvenes se mueven fácilmente por las redes sociales, también son competentes para procesar lo que se encuentra en ellas. Nuestro estudio demuestra lo contrario. De acuerdo con los autores, estos resultados asombrosos e inquietantes revelan nada menos que estamos ante una amenaza para la democracia. Dice de Murguet, tengo que recordar, para evitar cualquier malentendido acerca de la importancia de esta conclusión, que los investigadores de Stanford no tienen precisamente fama de ser unos peligrosos izquierdistas que vayan por ahí incitando la histeria. Desde luego, esta incompetencia generalizada era de esperar en el terreno de las nuevas tecnologías. Los nativos digitales se caracterizan por un repertorio de usos tan limitado como poco espectacular. El menú de nuestros pequeños genios se articula prioritariamente en torno a actividades lúdicas que son cuanto menos básicas: redes sociales, videojuegos, comercio electrónico, WhatsApp, videoclips, videos, películas, series, etc. De media, según un estudio reciente, solo el 3% del tiempo que dedican los niños y los adolescentes a los medios digitales se emplea en la creación de contenidos. Mantener un blog, escribir programas informáticos, elaborar videos u otras obras artísticas, etc. Más del 80% de los adolescentes y los preadolescentes aseguran que nunca o casi nunca utilizan sus dispositivos digitales para realizar obras creativas. Lo mismo ocurre con los usos académicos, que se suponía que eran omnipresentes, pero que en realidad representan una fracción menor del tiempo total frente a las pantallas, en torno a un 5% entre los niños de 8 a 12 años y un 10% entre los adolescentes de 13 a 18 años. Estamos hablando además de Francia. Además hay que decir que estos pequeños porcentajes están incluso muy por encima de los reales, porque incluyen los numerosos casos de usos compartidos, la multitarea, el multitasking, que se dice tanto, en los que el trabajo académico se mezcla con el envío de WhatsApp, el manejo de las redes sociales o el consumo de la televisión. En este contexto, pensar que los nativos digitales son los astros del bit es como tomar mi viejo triciclo por un cohete interestelar. En definitiva, es creer que por el simple hecho de dominar una aplicación informática se es capaz de comprender algo que los elementos físicos y los programas que la componen. Tal vez algo así ocurriera en cierta medida antes, en los gloriosos tiempos de los primeros sistemas de OS y Unix. Bueno, me parece interesante cómo termina acá esta postura en esta parte del libro. Dice él, nunca la distancia entre facilidad de uso y complejidad de diseño había sido tan grande. En nuestros días el uso medio tiene la misma necesidad de entender cómo, el usuario medio, tiene la misma necesidad de entender cómo funciona su smartphone, su televisor o su ordenador, que el sibarita dominguero de dominar las sutilezas del arte culinario a la hora de comer en un restaurante con estrellas Michelin. Resulta especialmente extravagante pensar que el solo hecho de frecuentar uno de esos restaurantes permitirá a cualquiera convertirse en un aguerrido cocinero. En el ámbito culinario, al igual que en el terreno informático, están por una parte los que utilizan y por otra los que crean. Y es evidente que para existir, los primeros no necesitan en modo alguno conocer los secretos de los segundos. Bueno, otro tema que se tomó fue el bullying. Con respecto al bullying, tema complejo que a un adolescente por lo general le incumbe en buen grado. Digo le incumbe porque uno no puede considerar una situación de bullying en un adolescente sin tratar el tema con adolescentes, sin sondear, digamos, la posición del adolescente frente al mundo que la rodea. Ahí hay un trabajo personal con ella, para que logre además dar vuelta a la situación difícil y humillante. Por supuesto que allí hay una mirada al núcleo familiar y una comunicación fina con el colegio. Sexualidad. ¿Qué decir? Ahí tocó el tema de la sexualidad. Muchos comentaron, ¿no? El tema de la sexualidad. ¿Qué decir al respecto? Hay un plano que se corresponde con pautas culturales de la familia, modalidades comunicacionales que es deseable estén plenamente a disposición
información que las preguntas de la infancia han ido deshojando mientras no se haya esquivado las progresivas respuestas. Al mismo tiempo, la sexualidad es parte de un descubrimiento y un reconocimiento que la adolescente hace de su corporeidad, extraña por momentos y transformada. La sexualidad es en la mayoría de los casos el surgir de la femineidad, es decir, la identificación con la mujer, generalmente la madre en diversas versiones de la vida de esa puber. Pero como es una instauración, pero a la vez un proceso, hay que, se instaura hay una transformación que instaura un ser mujer, pero el ser mujer se construye, lleva tiempo. Es un proceso, hay en la modulación de ese nuevo ser mucho de mirada hacia las pares que funcionan identificatoriamente, como espejos donde tornearse y también diferenciarse del modelo oficial que muchas veces la asunción de esa nueva investidura conlleva. Por supuesto, los psicoanalistas pensamos, porque lo vemos en la clínica, en la vida cotidiana, cercana, que la sexualidad no es nueva. La sexualidad infantil pervive desde el nacimiento del sujeto. Pero así con la pubertad, el comienzo de la adolescencia, se resignifica la sexualidad. Se le da una nueva significación, se la piensa de otro lugar, desde el lugar de una fuerte transformación corporal. Pero también desde el psicoanálisis pensamos muchos en una energía efervescente que puede tomar canales de sublimación cultural, estudios, arte, físico, como deportes, actividades en general, o direccionarse hacia otros que si buscan la calma de ansiedades pueden correr los riesgos de la actuación. También están las diversas formas de patologías propias de la adolescencia, donde la sexualidad y la agresividad dirigidas al propio cuerpo pulsan, y hablando de agresividad, está la volcada de medio externo con propios padres, hermanos o ajenos, ¿no? Los conflictos con pares. O sea, o se vuelca la hostilidad hacia adentro o se vuelca hacia afuera. Cuando se vuelca hacia adentro se puede volcar hacia el interior del hogar, ¿no? En el vínculo, o se puede volcar hacia el propio cuerpo. Es común hoy día consultas por jóvenes, mujeres en general, que efectúan cortes en sus piernas o en sus brazos. Eso hay que diferenciarlo, por lo menos es difícil a veces hacer esas delimitaciones, pero no son intentos de suicidio, son descarga de tensión, son intentos desesperados, de búsqueda de ayuda, que no pueden manifestar de otra manera. Vínculos, relaciones y amistad. Este es otro tema que surgió. Algunas cosas fuimos comentando, pero creo que la modalidad de vinculación se pone en pleno de manifiesto en este estreno de una niña devenida en joven. Y en esto los lazos con pares son centrales. Por ello el ensimismamiento y la dificultad de vinculación promueven preocupación. En la identificación horizontal con pares se amalgama parte de la construcción de la mujer que será adolescente. Los vínculos del secundario perviven en muchos casos a lo largo de la vida de las mujeres. Surgen lealtades, secretos, confidencias, espacios de una intimidad que quizás aleja en algún grado la amalgama que en otros cercanos momentos había con los padres o más aún con la madre. El lazo con el padre en general comienza desde la pubertad a sufrir algún distanciamiento en lo físico respecto de aquellos tiempos en que esa púbera, aún niña, accedía a los mimos con mayor naturalidad. Pero no es solo desde la perspectiva de la joven donde se mira el vínculo, sino también desde la perspectiva del otro. Y la joven se mira y busca mirar y genera hipótesis de cómo es mirada por sus pares, que ven, quienes la ven. Allí está parte del enigma que tiene destellos proyectivos de sus fortalezas e inseguridades, de sus vacilaciones y de sus temores. Pero la mirada hacia sus padres, el vínculo que puede ser en cada joven muy variado, no se puede pensar sin considerar la mirada de esos padres sobre la niña que ya no es. Los padres deben vérselas también con la metamorfosis plasmada de una niña que ya no es, en un ser por momentos inescrutable,
enigmático, no reconocible, tan propia y de pronto tan ajena. De la plasticidad y recursos que los padres pongan en juego durante estos tiempos de fin de infancia, pubertad, adolescencia, mucho en buena medida ocurrirá con ese majestuoso e insondable ser a futuro. Bueno, hay muchas cuestiones que se fueron planteando y de las cuales se podría hablar. Está el tema de la pandemia, los cambios de humor. Cambio de humor, tolerar, bancar, aceptar, común, es normal. Comprender, saber esperar, nunca responder especularmente. Quienes son padres deben mantener su lugar. Encontré una frase que alguien puso que quería remarcarla porque me pareció muy pertinente. Saber acompañarlas bien, sin invadir, pero estando presentes. No sé si estamos por ahí ya en tiempo y no quisiera extenderme mucho más. Pueden quedar muchas cosas es imposible cubrir todo, así que pueden quedar muchas cosas en el tintero. Sí, bueno, creo, Jorge, que abarcaste muchos de los temas. La verdad que fueron muy interesantes las participaciones de las familias en general. Y creo que, bueno, que nos ayudás a pensar quizás algunas preguntas en relación a la autoridad y al lugar de ser adultos y no abdicar, como decías al principio. ¿Qué sería abdicar? ¿Qué sería? En el adulto. No se te escucha bien, perdón. ¿Qué sería? ¿Qué cosa? Sí, tengo ¿Qué sería abdicar como Abdicar. adulto? Sí, Sería ¿qué perder, sería? sería perder el eje de la función paterno-materna, que no es ni... Hay un momento en el cual la intervención puede llevar o a una sobreactuación, un grito, una decisión, porque lo digo yo y se acabó, un maltrato físico, o puede llevar a un, bueno, haz lo que quieras. No te lo digo más, haz lo que quieras. Perdón, es una forma de acercarme a una respuesta, obviamente. Estamos hablando muy en el aire, pero para graficarlo lo puedo decir así. No es ni dejar de sostener la posición, ni sobreactuar la posición. Abdicar sería eso, sería dejar la posición, porque la sobreactuación lleva a una reacción indeseada, ineludiblemente. Es cantado, digamos, que digamos, hay una progresión, un escalamiento, hay una escalada creciente. Digamos, si yo subo la apuesta, es como dos sujetos que están en dos autos en paralelo, diciéndose malas palabras, digamos, y subiendo la voz por algo que sucedió en la calle. Digamos, perdón por la vulgar comparación, pero a esto me refiero cuando hablo de especular. Especular no de especulación, especular de espejo. O sea, uno no puede ponerse en una discusión a la par con un adolescente, porque pierde el lugar. Abdicar es eso, perder el lugar. Ni por el lado de la sobreactuación, ni por el lado del abandono. Bueno, está bien, basta, yo me voy, basta, no quiero saber más nada, haz lo que quieras. Después vamos a ver. Y la dejan sola. Bueno, estas cosas pasan. No siempre, no, por supuesto. Por suerte no pasan siempre. Pero en algunas ocasiones pasan. O están ahí en los bordes. Bueno, es interesante estar en una postura, digamos, donde se sostenga una posición, donde algo se pueda decir a veces que no, bueno, no, hoy no, ahí no puedes ir, no te voy a llevar allá, a ese lugar, te vas a, bueno, no, hay cosas que todavía sos chica para ciertas cosas, o sea, hay muchas maneras de, conversando y hablando, se supone que se llega a través de un camino, no es que de pronto, digamos, en una relación no construida se promueve, digamos, una intervención. La intervención lleva a algo a partir de
una construcción previa. Por eso es un poco complejo de hablar de esto en el aire. Digamos, es como decirle a un niño de 8 años que viene durmiendo en la cama con los padres desde que nació, ¿qué haces acá? Anda a tu cama. Obviamente que no tienes... Yo no iría a mi cama si soy el niño de 8 años. Bueno, son ejemplos, son formas de acercar, digamos, algo que es medio inasible cuando uno lo traslada así en teoría, digamos, en una suerte de esquema expresivo. Ujú. Bueno, abrimos a preguntas, nos quedan unos minutitos. Como fueron varios los temas que también Jorge abordó y que ustedes interesadamente expusieron en el formulario, si alguno se anima a abrir el micrófono o a escribirlo en el chat, alguna pregunta que quieran hacer, están bienvenidos. Me imagino que deben haber un montón, pero no sé si en las casas de ustedes, pero acá hay un tormentón impresionante, me imagino que, ¿no? Debe ser de toda la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que tienen muchas preguntas, ¿no? Como el acompañar a adolescentes es un desafío constante y nos pone en posiciones que a veces también, por ser adultos, tenemos que ir construyéndolas, ¿no? Son posiciones que se construyen y que por eso no hay fórmulas, ni tips para ver cómo se construye esa posición. Por eso cada uno debe tener un montón de situaciones vividas en este acompañamiento. También posiblemente haya familias de otros niveles, del nivel inicial y del nivel primario, pero uno se puede proyectar también, ¿no? Cuando tenga 5 años más, 7 años más, bueno, ¿cómo transitará su adolescencia si está en el nivel inicial ahora? Interpelarnos es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y salir del lugar de la certeza creo que también. Por eso estos espacios que nos ayuden a pensar, a construir, a consensuar. Creo que el lugar de la escuela hoy es muy importante porque está teniendo, tanto para las familias como para nuestras alumnas, como para los docentes y directivos, un lugar donde podemos reunirnos a pensar con otros. Siempre decimos que la escuela es un lugar privilegiado para eso, no todos tienen esta suerte en los trabajos, ¿no? Pensarse con otros y construirse con otros. Eso creo que es un regalo enorme. Y que se sientan ustedes también acompañados para pensar, aunque desde el colegio no tengamos todas las respuestas, sentarnos a pensarlas es un gran desafío. No sé si alguien del equipo quiere compartir algo o preguntar algo. Melissa, ¿estás levantando la mano? Sí, ¿qué tal? Sí, Buenas adelante. tardes a todos. Yo quería consultar si puede ser que se hayan adelantado un poco los cambios puberales. No sé si la adolescencia, pero yo, veo que este tipo de cambios o corporal, no sé si va acompañado no sé si me explico, con los actos de un adolescente de 12 o de 14, físicos me refiero. Han salido algunas notas en el diario y demás de que como que se adelantó. Hoy los chicos empiezan con cambios puberales a los 8, a los 9. Esto antes capaz venía más tarde. No sé si fui clara con la pregunta. Sí, Jorge, y es así, es tal cual. Es tal cual, no universal, digamos. Sí se ve que hay, lo cual genera todo un tema complejo, porque hay veces que en un grado de primaria surgen, digamos, avances, digamos, en el desarrollo anticipados respecto de lo que la media, digamos, en la media ocurre,
Con lo cual, digamos, el tema es más bien conflictivo para la niña que lo vive, porque esos cambios generan pudor, vergüenza, extrañeza. Es diferente cuando se llega a un momento en el cual hay una especie de universalidad, o sea, se ven esos, ¿no?, cambios en todos los pares. Igualmente me parece más, a mí me inquieta más, quizás por lo que uno hace habitualmente en el trabajo, los avances que hay en pseudosaberes de adolescente o de puber en niños, ¿no? En niños de 8, 9, 10 años, con comentarios, expresiones, uso de palabras que no son propias, digamos, de infants, de sujetos infantes. Y ahí sí me parece que se producen algunos cortocircuitos, ¿no? También en la expectativa, digamos, muchas veces impulsada a que las niñas, digamos, sean púberes o adolescentes antes de que les llegue la hora. Y esto se ve también, que hay, bueno, en ese sentido, diferencias enormes entre grupos culturales, grupos de familias, algunas madres y padres, sobre todo madres, muchas veces uno ve que desean algo de esa niña que no es pertinente, digamos, para el buen vivir, digamos, de la infancia de un pequeño, de una pequeña. Hay una precocidad de otro orden también. Gracias. Quería comentar algo muy rapidito, digamos, dos cosas. Una que a algunos profesionales nos inquieta es el uso de psicofármacos, digamos, en adolescentes, indicado obviamente por profesionales, psiquiatras, yo soy psiquiatra, pero clínicos o pediatras, ante situaciones de ansiedad, angustia, con cierta anticipación, digamos, y sin explorar demasiado, ni dar el espacio para comprender qué es lo que está sucediendo. Una de las cuestiones para mencionar. Y la otra cuestión tiene que ver también con la angustia con la que un adolescente vive esto que vos comentaste recién, María Fernanda, que es la abdicación de los padres. O sea que cuando un padre se sale del lugar, la situación de orfandad, digamos, que se crea es muy grande para alguien que además no tiene una hoja de ruta en sus manos. La hoja de ruta se va construyendo y requiere de la presencia de los padres. Cuando son niños es distinto porque los padres marcan la ruta, pero en la adolescencia, digamos, hay una situación de... No hay GPS, digamos, presente para el camino a desarrollar. Por eso es un poco un camino que se va tanteando. Y otra cuestión que también quería comentarles, digamos, que pensaba, es que los profesionales no tenemos ni la intervención de los padres en nuestro haber, ni tenemos las respuestas que los padres pueden dar. El lugar de los padres es insustituible.
tanto con niños como con adolescentes. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, una perogrullada, pero muchas veces uno lo tiene que aclarar. Digamos, uno puede trabajar con un adolescente, con un niño, con padres, pero el saber hacer es de cada familia, o lo tienen que encontrar cada familia. No es el saber de un profesional, eso es una ilusión, como los Reyes Magos. Juntan 10 profesionales y van a tener 10 opiniones distintas, además. Sí. ¿Alguna pregunta más que tengan? O, bueno, pues nos quedamos pensando mucho y posiblemente haya otros espacios también para seguir pensando la adolescencia, no este año claramente. Los esperamos igual en la próxima charla del ciclo, que así como Jorge también nos puede abrir un mundo, que es el acompañar, los que están en nivel secundario pueden también participar de esta charla, que va a ser el 18, porque nos sigue ayudando a pensar desde el lugar de adulto, desde el lugar de padre, desde el lugar de educador. Entonces no son excluyentes ninguna de estas dos charlas, están toda la comunidad de Jesús María invitado. Bueno, ha sido un placer. Ahí veo a muchos que conozco y otros que un placer conocerlos en este espacio. Nati Frate, te cedo la palabra. Agradecerte, Jorge, que nos hayas dedicado este tiempo. Como dijo Fernanda, nos vamos sí, con preguntas y para decantar mucha información. Los invitamos también a quienes hoy hayan podido participar, si después quisieran compartir alguna resonancia o alguna otra pregunta que les haya generado esta charla. Tienen las direcciones de mail para poder hacerlo y nosotros poder recoger y seguir pensando juntos y proyectando esto de también acompañarnos entre nosotros, que no estamos solos, que bueno, sí, hay muchas cuestiones como adultos que tenemos que repensar, pero bueno, juntos siempre es mejor. Así que bueno, un enorme gracias a vos, Jorge, y a todos los padres que han podido participar hoy. No, yo estoy muy agradecido a ustedes, porque siempre es una oportunidad para pensar, un intercambio, una convocatoria, digamos, además con el mundo del cual estamos hablando, ¿no? Que es el mundo de los padres y el mundo de los docentes, las docentes que tienen toda la impronta del vivir adolescente, qué sé yo, es un gusto para mí. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos.